Yo nací en la guerra y nunca he visto paz. Mi papá murió, mi mamá murió y ellos no vieron esa situación de paz y queremos que nuestros hijos vean algún día una nueva Colombia. Colombia lleva más de 50 años de conflicto político, social y armado. La disputa por el acceso a la tierra y el abandono del Estado motivó la aparición de grupos insurgentes, como las FARC-EP. Los sectores que más han sufrido la guerra han sido los más vulnerables del país: campesinos, indígenas, afrocolombianos y mujeres, con víctimas, desplazamientos forzados, desapariciones y masacres, sobre todo por parte de grupos paramilitares. Después de varios intentos fallidos, a partir del 2012 se inician los diálogos de La Habana para terminar de una vez con el conflicto y avanzar hacia la reconciliación y la justicia social. Una brigada de l'Associació Catalana per la Pau viajó a los departamentos del Caquetá, el Meta y el Guaviare para intentar dar voz a una parte de aquellos que han sufrido el conflicto en carne propia. En el 2012, con la movilización popular, movilizamos a Bogotá unas 250.000 personas y escucharon nuestro clamor. Arranca ahí pues entonces la posibilidad de sentarse con la insurgencia y se dan lo de los diálogos de La Habana, que felices nosotros los habitantes de esta zona, que las cosas estén ya en el momento en que están, muy esperanzados. Ese es el sueño de nosotros, el proceso de paz, terminar con la guerra. Los que más hemos sufrido en la guerra somos nosotros los campesinos, nosotros los del pueblo excluido. La historia demuestra que la costumbre es haber vivido un escenario de violencia. Ahora la gente se está preparando para afrontar el reto de la paz. Y eso significa primero que la gente tiene un ánimo, las organizaciones sociales, el común, el ciudadano de a pie, está interesado en saber qué es lo que se va a implementar en sus respectivos territorios. La gente es muy reacia a creer en este proceso de paz. Ha habido muy poca información del Estado, apenas lo que recibimos de los medios. Y los medios solo mandan la información filtrada y solo dicen lo que les conviene, porque ellos en vez de informar, desinforman. ¿Cómo vamos a dar a conocer a la gente? ¿Cómo vamos a lograr que la gente se informe primero? Segundo, ¿cómo la gente puede tener credibilidad en lo que se está discutiendo, pero también cómo la gente puede aportar, digamos, a la construcción de esa paz? Existen ciertos temores por parte de la ciudadanía, por parte de la gente, sobre todo la gente del campo, la gente que ha vivido en carne propia la rigurosidad del conflicto armado, pues tiene muchos temores frente a todos los problemas, digamos, que ha tenido que sufrir en el marco del conflicto armado, pero también, digamos, lo que ha tenido que sufrir frente a la ausencia del Estado. Hay temas muy fuertes, muy grandes, que la gente todavía no logra comprender y que la tarea del conjunto de las organizaciones sociales, de los defensores de derechos humanos, inclusive del mismo Estado, está en ir a reproducir esos acuerdos. Colombia debe reparar problemas históricos y estructurales que han marcado el retroceso del país. El abandono del Estado en las zonas rurales ha hecho que más de 5 millones de campesinos carezcan de las infraestructuras básicas para unas condiciones de vida dignas. El acceso a la educación, a la sanidad, a vías de comunicación, a electricidad, etc. Tenemos que seguir avanzando en el proceso, porque pues, la paz con hambre, con necesidad, sin educación, sin salud, no es paz. Entonces eso es lo que nosotros como organización invitamos a las comunidades a que se unen para que nos unamos y exijamos lo que nos pertenece. Eso para mí sería paz. Es que la paz tiene un color muy social. La paz, hasta que no solucionemos nosotros el tema de la educación, de la salud, de la ocupación de la gente, lo que la gente se va a poner a hacer para que le produzca y para que podamos vivir con dignidad. Cuando nosotros podamos también comercializar lo que aquí producimos, porque es que no se les olvide que los TLC han hecho un daño muy grande también a las economías campesinas. Es que es imposible que de 20 millones de toneladas de maíz que se consumen en este país, 19 millones de toneladas las importemos. Si nosotros tenemos suelos y tenemos gente laboriosa, tenemos capacidad de producir 20 millones de toneladas para el consumo interno, inclusive para exportar. Desde el primer acuerdo que hubo del cese unilateral, cesaron los bombardeos por lo menos, que es un daño grandísimo que nos estaban haciendo en la región, porque pues nos acaban con el medio ambiente, ¿no? Nosotros cuidando
y los aviones bombardeando al diario la región. Entonces acaban con hectáreas de bosques, cae, digamos, en el agua la contaminación, esas bombas, o sea, nos hacían un daño inmenso. Ahí viene un proceso pues complejo, porque las tierras de Colombia están en manos de unos pocos, y esos pocos no las quieren soltar. Los grandes de la oligarquía, como Álvaro Uribe Vélez, que quiere la guerra, él nunca ha sentido la guerra en carne propia, él la ve por la televisión, entonces a él no le duele, pero nosotros sí somos los que ponemos a nuestros hijos para que paguen servicio y para que se vayan a la guerrilla, y eso no lo queremos más, queremos que eso termine. Yo estoy convencido que la paz no la vamos a lograr con cesar los fusiles, pero sí nos va a permitir cesar esos fusiles de lado y lado, nos va a permitir pues movernos por un terreno mucho más en firme. Eso nos irá a permitir a los dirigentes, a los líderes de las organizaciones sociales, pues por lo menos exponer nuestro cuento sin tener el miedo de que nos estén como comparando, porque es que aquí hubo una mala costumbre, y es la de que como nosotros hablábamos de injusticia social, o sea, esa carencia de presencia del Estado en la obligación social que tiene para con su gente, y la guerrilla también en su escenario decía lo mismo, entonces decían, es que son los mismos, ¿sí? Y siempre nos ganamos el estigma de ser prácticamente pues una sola organización, pero no. A través de la historia, o sea, ningún proceso en el mundo ni en Latinoamérica han tenido las mujeres como ciertos, lo han tenido como en cuenta realmente en un proceso de paz, que realmente nos reconozcan y que nosotras también tenemos esa capacidad de liderazgo, porque puede ser algo que históricamente que según las mujeres no pensaban, no podían liderar, ¿no? Nosotros también podemos aportar. La gran mayoría de mujeres acá en esta región, la mayoría no tienen tenencia de la tierra, la mayoría tiene ese nombre del esposo. Entonces en cualquier situación dada, hay veces la mujer es la que pierde. Este proceso de paz queremos que nos vean, porque es que si nosotros aquí tenemos unas vías, siempre hemos metido la mano al bolsillo, nosotros los campesinos nos hemos echado estas vías encima para poderlas construir, para que ustedes mismos y para que mucha comunidad pueda adentrar. Entonces, ¿qué queremos con este proceso de paz? Que nos se den cuenta que nosotros existimos. Lo que le pido más al gobierno es que nos miren aquí estas regiones que nunca nos hemos sido apoyados, que nos apoyen, y el proceso de paz que siga como para adelante, que nosotros también apoyamos el proceso. Nos sentimos todavía amenazados de que ahorita con todo el proceso dirán, no, ahora sí es vulnerable y los campesinos no hay quien los defienda, pero mentiras, que nosotros también ya estamos organizados y podemos poder defender nuestro territorio. La población campesina desea tener un acceso a la tierra con garantías para desarrollar su forma de vida y acordar planes para la sustitución de los cultivos de uso ilícito. También esperan poder participar con libertad y seguridad en la vida política de su comunidad. Que se firme la paz, que se entreguen las armas, claro que sí. Creo que son las expectativas que mucha gente, y sobre todo los campesinos, en la ciudad no lo ven desde ese punto de vista, porque allí se vive otro tipo de violencia. Allí no hay bombardeos, allí no hay gente corriendo armada con fusiles. No, allá ves la policía, ves otro tipo de forma de violencia. Pero cuando uno ha sentido en carne propia lo que es un bombardeo, o cuando ha sentido en carne propia la gente corriendo con armas, y tú en medio de la guerra, porque estás ahí, los del ejército por un lado y la guerrilla por el otro, entonces ya conoces lo que es la guerra, ya empiezas a sentir qué es eso. Entonces, cuando uno siente eso, claro que uno tiene que apostarle a la paz, claro que uno tiene que comprometerse con ella, que con eso no se va a solucionar todos los problemas que tenemos en Colombia, pero sí es como el principio para empezar a construir nuevas cosas, es como el principio para que otros grupos armados también se unan. Una cosa es lo que se acuerde y lo que llegue, y nosotros sabemos que con el Estado, con el gobierno no es nada fácil, y que ahí en adelante nos toca el compromiso del pueblo, reclamar y que realmente se cumpla lo que, porque la historia ha demostrado que los campesinos, lo poquito que hemos obtenido ha sido luchándola por medio de las movilizaciones, por medio de los paros. Eso va a ser complejo, pero yo sé que va a venir algo bueno para nosotros los campesinos. Es algo como que toca desde casa empezar a cultivarlo, empezar a hacer como esa parte de educación, de decir, venga, nosotros también podemos educar a nuestros hijos, así no hayamos ido a la universidad. Nosotros también podemos poner un granito de arena para construir paz, que matarnos unos a otros
no vamos a llegar a ninguna parte. Simplemente estamos sacrificando personas con unos pensamientos bonitos, que no todos estamos de acuerdo, pero pues yo creo que ahí también hay que apostar a la política y a la política bonita, a la política donde todos podamos participar y podamos hacer buenos cambios para nuestro país. Cuando salí de mi llano, yo sentí que me moría.